El estudio de la superficie en 3 dimensiones interesa tanto a arquitectos como a ingenieros, ya que los arquitectos tendrán herramientas para lograr diseños armoniosos, y los ingenieros deberán calcular estructuras compatibles con esos diseños. Las superficies cuádricas están representadas por ecuaciones polinómicas del tipo que se muestra en pantalla, donde los términos de xy, xz, f y z indican que los ejes de estas superficies cuádricas son oblicuos a los ejes coordenados. Nosotros estudiaremos únicamente casos donde son paralelos a los ejes coordenados e incluso paralelos y coincidentes, por lo cual esos términos van a desaparecer. Primero vamos a repasar lo que vimos de geometría en el plano. Habíamos visto la elipse, cuya ecuación era x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. A y b eran los semiejes mayor y menor de la elipse. Cuando esos semiejes son iguales, es decir, a es igual a b, si podemos despejar y quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, y la elipse se transformaría en una circunferencia. Recordemos que estas secciones cónicas son simplemente el perímetro, no tienen una superficie propia, encierran una superficie pero no poseen superficie. Luego teníamos la hipérbola, cuya ecuación era x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. La parábola, y cuadrado igual a 2px en el caso de que fuera su eje coincidente con el eje de las y, si no sería x cuadrado igual a 2pi o 4pi, depende cómo la consideráramos. Las primeras, elipse y circunferencia e hipérbola, tienen centro de simetría. La parábola no tiene centro de simetría, tiene un eje de simetría pero no un centro. Las superficies cuádricas se clasifican en elipsoides y superficie esférica, hiperboloides de 1 y 2 hojas, y paraboloide elíptico e hiperbólico. Hay otras dos superficies en el espacio, pero no son cuádricas, que son la superficie cónica y la superficie cilíndrica. Veamos la superficie esférica. Cuando una circunferencia, que es una sección cónica, rota sobre cualquiera de sus ejes, genera una superficie que denominamos superficie esférica, que está formada por infinitos puntos del espacio que equidistan una distancia r de un punto llamado centro. Entonces la ecuación de esta superficie es la expresión matemática que representa a todos y cada uno de esos puntos que componen la superficie. La ecuación de una circunferencia, dijimos que era x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado. En la superficie esférica se agrega z cuadrado, es decir, tendremos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r al cuadrado. En el caso de que no estuviese centrada en el origen del sistema, aparecerían h, k y j, delatando este corrimiento respecto del centro. De todos modos, nosotros vamos a trabajar únicamente con superficies cuádricas cuyo centro va a coincidir con el sistema de ejes coordenados. Veamos una ejercitación. La geómetría, Parque de la Villette, París, Francia. Vemos que se asimila una esfera que no está totalmente sobre el nivel de piso, sino que parte de una cierta cota. Una estructura utilizada como un cine donde se proyecta a 360 grados. Está ubicado en el barrio de La Villette, en las afueras de la ciudad de París, y podemos asimilarla a una superficie esférica. Y así la abordaremos para esta ejercitación.
tenemos que encontrar la ecuación de la superficie esférica sabiendo que su diámetro es de 36 metros y tiene una altura máxima de 30 metros, o sea que hay 6 metros que están por debajo de la Tierra. Serían 6 metros virtuales, no es que exista esa porción de la esfera, sino que para nosotros nacería desde la cota de piso que no coincide con el mínimo de esa curva. Asumiendo que el centro de la cuádrica se encuentra en el origen del sistema de ejes coordenados, entonces las coordenadas del centro serán 0, 0, 0. Con esos datos ya podemos construir la ecuación de la superficie. Sería x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z menos 0 al cuadrado igual a 18, que sería el radio, dijimos diámetro 36, al cuadrado. Ahora veamos sus trazas con cada plano coordenado. Si vemos la traza, que sería la huella que deja al cortar el plano XZ en el primer caso, ahí el eje Y es igual a 0, entonces queda x cuadrado más z cuadrado igual a 18 al cuadrado, es una circunferencia. En el caso de la traza con el plano YZ, tenemos que x es 0, entonces queda y cuadrado más z cuadrado igual a 18 cuadrado, también una circunferencia. Y la traza con el plano XY, desaparece z, es decir, z es igual a 0, x cuadrado más y cuadrado igual a 18 cuadrado, también circunferencia. Ahora vamos a determinar si el punto M de coordenadas 12, 14 y menos 7, x, y, z, pertenece a la superficie esférica o no. ¿Qué hacemos? Reemplazamos cada una de esas variables en la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 18. Y si se verifica la igualdad, quiere decir que pertenece. Al reemplazar, nos da que 12 al cuadrado más 14 al cuadrado más menos 7 al cuadrado es 389. En cambio 18 al cuadrado es 324. Hay una desigualdad, implica que no pertenece ese punto a la superficie esférica. ¿Cuál será la superficie que encierra la traza en el plano del terreno? Hay un plano que no va a pasar por el origen de coordenadas, sino va a pasar por debajo a nivel de piso, y la intersección de ese plano con esa superficie esférica me va a dar una circunferencia. Necesitamos saber cuál es esa superficie encerrada por esa circunferencia. Si el diámetro de la superficie es 36 metros y la construcción tiene 30 metros de altura, podemos deducir que el nivel de terreno se encuentra a 12 metros por debajo del centro de la cuádrica, ya que del centro hasta el punto mínimo son 18 metros, y dijimos que 6 metros estaba enterrado bajo nivel de piso, quiere decir que entre el nivel de piso y el origen de coordenadas hay 12 metros. En ese nivel de piso todos los puntos tendrán cota z igual a menos 12. Entonces reemplazamos z por menos 12, nos queda x cuadrado más y cuadrado más menos 12 al cuadrado, que son 144, igual a 18 al cuadrado, que son 324. Despejamos y nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 180. 180 es radio al cuadrado, por lo tanto si sacamos la raíz cuadrada nos queda el radio de 13,4164 metros. El área dentro de la traza, pi por radio al cuadrado, nos queda 565,4866 metros cuadrados. No hay que confundir la esfera con una superficie esférica. Cuando hablamos de superficie esférica nos referimos solo a la cubierta, la cáscara, como una delgada lámina que sin espesor
o de un espesor despreciable frente a toda su superficie, recubre la superficie. Esta delgada película está compuesta de puntos en el espacio, todos ellos referenciados en un sistema de coordenadas cartesianas. Los espesores de estas láminas suelen ser de entre 5 y 20 centímetros. Es variable, depende obviamente de la estructura, pero imagínense una losa, pero que tenga entre 5 y 20 centímetros, pero cubriendo semejante extensión. La esfera, en cambio, es un cuerpo del cual podemos calcular su volumen, es decir, tiene volumen propio, es maciza, y es de 4 tercios pi por radio al cubo ese volumen, y el área 4 pi por radio al cuadrado. No tiene que estar referenciado a un sistema de coordenadas cartesianas. La superficie lo referenciamos, la esfera no necesariamente. Calculemos pues el área y el volumen para el ejemplo que estamos estudiando, asumiendo que es una esfera completa, una esfera maciza de radio 18. En este caso, el área de la esfera es 4 pi por 18 al cuadrado, y el volumen 4 tercios de pi por 18 metros al cubo. Queda 24.429 metros cúbicos. Eso sería el volumen encerrado por nuestra superficie esférica.